El tema del webinario de hoy es cáncer de mama y ovario hereditarios, y la disertante es la doctora Marcela López, médica cirujana, especialista en ginecología y obstetricia, y también especialista en medicina laboral. Entre los años 1996 y 1998 fue docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Entre el año 1998 y 2002 fue médica adjunta ad honorem del Servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Oncológico María Curie. Es ex becaria del Instituto Nacional del Cáncer, ha realizado varios cursos de auditoría médica y gerenciamiento de organizaciones sanitarias y salud pública. Entre el 2003 el 2013 y 2015 fue directora del Hospital Ricardo Aldao de Calchaquí. Está cursando el tercer año de la maestría en cáncer de mama en el Hospital Centenario de Rosario. Es miembro de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente se desempeña en el servicio de mamografía del Hospital de Reconquista y es médica a cargo del Consultorio de Asesoramiento Genético en Tumores en el Hospital Reconquista y el CEMAFE. Buenas noches, doctora López. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, doctora. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos, vamos a empezar. Esta presentación está hecha como un disparador para que ustedes después puedan hacer preguntas y sacarse dudas con respecto a este tema, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Quiero ver cómo paso. Haga un clic en la pantalla si se le pone el foco. Sí, ahí está. Vamos a ver, creo que me faltó el anterior. No, está bien. Con respecto a que veamos un poco las causas de muerte de la mujer en el mundo, ¿sí? Y veamos cómo se encuentra nuestro país. Son 2 o 3 diapositivas solamente para que veamos cómo está este tema y de lo que estamos hablando, porque las mutaciones genéticas que tienen nuestras pacientes las tienen muchas pacientes en distintos países en el mundo, ¿sí? Y es lo que hacemos nosotros, parte de nuestro trabajo es eso, ir a buscar en otros países cómo se presentó la mutación y muchas veces qué fenotipo presentaron estas pacientes, si es el mismo de la paciente que tenemos adelante nuestro o es diferente. Veamos que nuestro país en Latinoamérica comparte muchas de las causas como primera causa de muerte en la mujer el cáncer de mama, ¿sí? Pero también lo comparte con muchos países de Europa, que son importantes en lo que es en el avance de medicina, sobre todo en lo que es cáncer de mama hereditario. En nuestro país, esta es una estadística puesta por el Globocan del 2018, ¿sí? Donde habla de por la cantidad de casos de cáncer de mama que aparece en la mujer. Ahí yo creo que esa estadística lo que le falta, los datos en el hombre no, me parece que están mal, no puede ser que no tengamos casos de cáncer de mama en el hombre, sí creo que son muchos menos, por lo que nosotros vemos en la unidad nuestra del CEMAFE, pero tenemos cáncer de mama en el hombre en este país, ¿no? Veamos un poco la incidencia con respecto a lo que es cáncer de mama, y si ustedes ven este gráfico, a ver si ustedes ven mi mouse cuando yo lo muevo. No solo hablamos de cáncer de mama a nivel de la mujer, sino hay un segundo cáncer del cual vamos a hablar hoy, que es como que ha ido quedando relegado porque siempre se puso en las mutaciones hereditarias a la mujer, y al principio no se empezaba a hablar de lo que eran las mutaciones en el hombre, que es el cáncer de próstata en el hombre. Sobre todo, hay muchos de los genes que producen cáncer de mama hereditario, que es la forma fenotípica de presentación de este cáncer en el hombre, en el integrante hombre de la familia que porta la mutación hereditaria, este es el cáncer de próstata. Esto es lo que ha ido llevando a que nosotros podamos conocer un poco más de lo que viene sucediendo en el cáncer hereditario y cómo las nuevas técnicas de secuenciación han hecho de que nosotros podamos conocer más genes y hoy podamos pedir técnicas que son mucho más sofisticadas o podamos evaluar si un determinado paciente puede recibir un determinado tipo de tratamiento. Ya la FDA lo que es el 2014 empieza a incluir el olaparib como tratamiento para el cáncer de ovario en las pacientes que son mutadoras de líneas germinales, tanto BRCA1 como BRCA2, ¿sí? Y ven todo lo que es la línea de los inhibidores, pembrolizumab, nivolumab, ¿sí? Que tiene que ver con esto también. Y ahora les voy a explicar al final un poco cómo se empiezan a unir lo que es
los paneles que pedimos hereditario con los mecanismos de tratamiento también oncológicos, quimioterápicos y de resistencia que empiezan a organizar los tumores para responder al tratamiento médico. El proceso por el cual implica la formación del tumor la conocemos casi todos, ¿sí? Tiene que ver con una alteración en lo que es la activación de oncogenes o una inactivación de lo que son genes supresores, alteración en otros genes que tienen que ver relacionados a lo que es la apoptosis y todos los mecanismos que tienen que ver con la activación de telomerasa, de genes interruptores, de la reparación de la oxidación. Pero hay una de las vías, que fue una de las últimas descubiertas por unos españoles, que habla de lo que es la inestabilidad genética microsatelital. Esta inestabilidad genética microsatelital, ellos la descubrieron en lo que son los tumores gastrointestinales. Esta es la vía que se encuentra alterada en lo que nosotros hablamos que es síndrome de Lynch. Hoy se sabe que aquellos pacientes que tienen síndrome de Lynch o tienen alteraciones genéticas que hacen que nosotros clasifiquemos el tumor gastrointestinal como un síndrome de Lynch por esta inestabilidad cromosómica, de microsatélites, puede presentarse fenotípicamente como cáncer de mama. Así que cuando nosotros pedimos un panel hereditario para cáncer de mama hereditario, consideramos al síndrome de Lynch como uno de los probables diagnósticos de un paciente joven con cáncer de mama. La célula, el ADN, constantemente se encuentra en reparación, hace más de 500.000 reparaciones por día, solamente para poder hacer todo lo que son los mecanismos normales, fisiológicos de todas las células de nuestro cuerpo. Y a medida que va teniendo determinados tipos de daño celular, los va corrigiendo. A medida que hay algunos de esos daños celulares no los puede corregir, empieza a hacer lo que es acumulación de daño celular. Y es uno de los mecanismos que nosotros tenemos para que el paciente haga el cáncer, ¿sí? Y como todos sabemos, las mutaciones tienen que ver con a qué nivel se produce la alteración hereditaria. Si la alteración hereditaria se produce en lo que es la línea germinal, tanto hablamos como óvulos como espermatozoides, sabemos que esa línea, ese descendiente que tiene esa mutación hereditaria no solamente se va a leer en ovario o se va a leer en mama, sino también se va a leer en otras partes del cuerpo. Entonces los síndromes hereditarios no solamente van asociados a lo que es cáncer y mama. Hoy una paciente que tiene mutación en BRCA puede hacer una poliposis atenuada a nivel de colon y puede producir un cáncer de colon, puede producir un cáncer de páncreas, puede producir un tumor cerebral, puede producir un cáncer de pulmón, ¿sí? Porque la mutación se lee en todos los órganos. Esa mutación germinal es la que es heredada a los hijos de la paciente, por ejemplo, que tenemos enferma, y es a lo que estudiamos para evitar que esos hijos hagan la enfermedad en lo que podemos, ¿sí? Con los mecanismos de diagnóstico que tenemos actualmente. Las mutaciones que son somáticas, ¿sí? Que solamente están afectadas en las células del órgano, esas mutaciones no son heredables, ¿sí? Esas mutaciones, digamos, yo siempre les explico a la paciente que la enfermedad empieza en la mama, termina en la mama y no nos tenemos que preocupar por si los hijos lo van a hacer al cáncer de mama o tenemos que ir a estudiarlo o no. Sí sabemos que los hijos de pacientes, de mujeres que tienen cáncer de mama o ovario y que consideramos que son somáticas porque no hemos podido determinar que es hereditario, lo que hacemos es control de alto riesgo y nada más, ¿sí? No le proponemos sacarse ni las mamas, ni le proponemos sacarse los ovarios, ni nada de eso. Un poco más de lo que veníamos hablando. Cuando estaba armando esta charla quería ver cómo hacía para explicarles un poco a ustedes lo que hacemos en el trabajo en el consultorio, ¿sí? Normalmente cuando llega la paciente, que es derivada por su médico tratante, esta es una imagen de una mamografía con un carcinoma de mama, trae sus estudios. Normalmente ya viene biopsiada, o sea que tenemos el fenotipo de expresión del cáncer de mama, entonces podemos ver qué tipo de receptores hormonales tienes, si es receptor ER positiva o no lo es, si es triple negativa, y nosotros sabemos de qué tipo de tumor estamos hablando, y eso es muy importante porque las mutaciones hereditarias tienen un comportamiento fenotípico en determinados genes que es muy característico. Entonces, no vamos a tener la misma sospecha de que un paciente sea triple negativo sobre qué genes puede estar implicado
con respecto a un paciente que tengamos un luminal A, por ejemplo, en los genes en que podrían estar implicados en esa alteración genética de esa paciente, ¿sí? Armamos una historia clínica completa. Recuerden ustedes que los pacientes que pueden concurrir al consultorio pueden ser individuos sanos, ¿sí? Porque tienen una historia familiar importante de cáncer hereditario, como puede ser un paciente que tiene una mutación hereditaria ya detectada, como puede ser un paciente con una enfermedad recién diagnosticada y que se quiere saber si es hereditario o no. Se hace la historia clínica normalmente que ustedes conocen de consultorio, se agrega una primera, segunda y tercera línea generacional. Somos bastante de molestar al paciente, de ir a buscar biopsias, de si hay familiares directos asociados al tumor, poder buscar las anatomías patológicas de la forma de presentación que tuvieron, por ejemplo, si tuvo un hermano afectado, un primo afectado, y de gente joven, y podemos reubicar la anatomía patológica, porque sí nos habla de un comportamiento de la alteración genética en la forma de expresión fenotípica que está teniendo esa familia. Y eso sí es muy importante a la hora en que tengo que hacerle las recomendaciones a la paciente una vez que la tengo estudiada. Vamos a tener la sospecha de un síndrome hereditario, están todos los criterios en todas las guías, ¿sí? Ustedes saben de la historia familiar, del diagnóstico en edad temprana o no. Las guías han ido aumentando la determinada edad de los pacientes que deberían de ser estudiados o no. Por ejemplo, en cáncer de colon se habla que todos los pacientes deberían de ser estudiados, ya ni siquiera se tiene en cuenta la edad, ¿sí? Porque hay trabajos muy importantes que han demostrado que se pierde en el diagnóstico de muchos pacientes por tener solamente como un límite para estudiar al paciente la edad. El tipo de tumor que presenta el paciente, si es primario, si es otro, si tiene una presentación multifocal, si es bilateral, qué incidencia tiene eso en la familia, y empezamos a ver de qué manera se empieza a presentar la enfermedad en la familia. Estoy intentando pasar a diapo. Siempre les explico a las pacientes que la consulta de asesoría genética en una primera vez no la podemos resolver nunca, porque le empezamos a pedir tantas cosas al paciente que le hacemos un listado de cosas que tiene que buscar, ¿sí? Ir a buscar la biopsia que le hicieron del pólipo que le sacaron, ir a buscar el antecedente familiar de algún hermano o primo que sabe, que no sabe, que tuvo un tumor, que no lo tuvo. Normalmente esa información la tenemos en una segunda consulta. Yo tengo la costumbre de no citar una segunda consulta al paciente, de manejarme mucho con WhatsApp y que me manden toda la información que van recabando por WhatsApp para poder armar la historia familiar. Una vez que hago la segunda consulta con el paciente, le planteo mi sospecha diagnóstica, le planteo qué podemos llegar a hacer para tratar de dilucidar lo que está pasando en la familia. Se hace la firma de un consentimiento médico. Ustedes recuerden que nosotros no podemos pedir ningún estudio hereditario de ADN a ningún paciente si no hay una firma del paciente autorizando el pedido. Se hace el pedido de estudio, la búsqueda de la mutación hereditaria, y una vez que la encontramos, que tenemos el resultado de un laboratorio, hacemos un informe médico en donde van todas las recomendaciones, se hace toda una búsqueda de la mutación, cómo está en el mundo, en qué tipo de poblaciones se ha encontrado, se ve qué fenotipo de presentación ha tenido esa mutación en los otros integrantes en el mundo, ¿sí? Con respecto a tipo de tumor, evolución, respuesta a tratamientos, y con eso se hace toda una elaboración del informe del médico y se le explica al paciente qué se puede hacer. ¿Sí? No solamente con ella, sino también con la herencia, con sus hijos, de qué manera se puede hacer la búsqueda de esa mutación en los integrantes de la familia y qué implicancia tiene para ellos. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre cuando tengan la sospecha de algún paciente con un síndrome hereditario, tómense 2 minutos para preguntarle qué le pasó al paciente 2 años o 3 años atrás de que aparezca el cáncer. Porque está totalmente descrito de que uno puede tener una mutación hereditaria, pero si no hace lo que se llama el second hit, el segundo golpe, que normalmente está determinado por una situación estresante, la patología no se manifiesta, ¿sí? La alteración genética no se manifiesta. Esto fue muy estudiado en las mutaciones por genes CDH1, en lo que es cáncer gástrico hereditario, y se vio que se replicaba en la mayoría de los otros
tumores hereditarios que aparecen en los pacientes, tanto como es mama, tanto como es ovario, colon, ¿sí? Eh, eso es muy importante. Yo les puedo asegurar que cuando ustedes hablan con el paciente y le preguntan, bueno, ¿qué te pasó hace 2 años atrás? Encuentran el motivo que hizo que se active esta mutación hereditaria. Esto es solamente algunos modelos, ¿sí? Tenemos de lo que es el familigrama, que es con lo que trabajamos nosotros. La primera imagen muestra cómo dibujamos hombre, mujer, afectado, no afectado, lo pintamos, no lo pintamos, ¿sí? Podemos tener de este lado de acá una paciente donde tiene el cáncer de mama, las edades, ver qué individuo está afectado o no, ver si están vivos o muertos, y por otro lado también tenemos un diagrama que les explico acá, que es de aquellos pacientes que son adoptados. Y este fue todo un tema de discusión durante 2 o 3 años entre todos los que formamos parte de los que hacemos asesoría genética en el INCA, era el tema, bueno, paciente adoptado, ¿se le pide el estudio hereditario o no se le pide el estudio hereditario? Y yo les puedo asegurar que las mutaciones más raras yo las he encontrado en este tipo de pacientes. Así que, aunque el paciente sea adoptado y no podamos armar el familigrama y no sepamos, digamos, de qué línea es la que vino y si hay otros tumores asociados, y por la edad de presentación del paciente, por el fenotipo del tumor que está teniendo, yo tengo la sospecha de que esto puede ser un síndrome hereditario, yo le pido el panel hereditario igual. Todas las guías hablan de la discusión, se pide BRCA, no se pide BRCA. La verdad que ahora ya nosotros ni siquiera nos preguntamos si se pide o no se pide. En el 2018 hacíamos paneles con 10, 12 genes, ya hoy los paneles, estamos hablando de paneles de 50, 60 genes, en los cuales el BRCA sí va incluido, ¿sí? Pero miren lo que es, en las guías ya empieza a incluirse lo que es el cáncer de ovario, el cáncer de próstata metastásico, el cáncer de páncreas, como sospecha solo de BRCA, ¿sí? Que también eso ha ido cambiando con las guías. Con respecto a los estudios moleculares, no solamente pedimos secuenciación genética, secuenciación del panel, la técnica de secuenciación, ¿sí? Sino podemos pedir exones completos, podemos pedir estudios de deleciones o duplicaciones específicas de mutaciones, alteraciones también hereditarias del ADN que se pueden producir, y uno las puede buscar en biopsias de tumores, ¿sí? Cuando la persona está muerta, fallecido, y el familiar está con los tacos, y quiere saber si esa familia tuvo una alteración hereditaria, ¿sí? Así que eso yo lo saqué de una página que hay en Colombia. Ellos tienen un perfil organizado con la obra social, en los cuales tienen un perfil de panel hereditario de su población, y lo autorizan como nosotros haríamos un hemograma, una glucemia, una cosa así, ya ponen directamente BRCA del perfil de Colombia, y solamente se buscan las mutaciones que se encuentran que son de la población de Colombia. Es un poco lo que les hablaba esto, cómo ha ido cambiando las distintas guías, las cantidades de genes que pedimos, panel de 18 genes, 15 genes, 20 genes, hoy me llegó un panel de 155 genes, ¿sí? De un laboratorio finlandés, así que les aviso que vamos sumando más cantidad de genes. ¿Y por qué es esto? Porque hay estudios que se están haciendo, y esto lo van a sentir mucho, ahora con el tema del coronavirus también, que se llaman estudios GWAS, que son estudios poblacionales, ¿sí? En los cuales uno busca un panel hereditario en el paciente, en el cual busca las mutaciones BRCA, las mutaciones por ATM, por estos, estas son las guías que, voy a volver sobre este tema, les quería mostrar. Las guías del 2019, si ustedes leen, hablan de solamente cáncer de mama y ovario. Ahora las guías del 2020, que fueron publicadas en el 2019, ya incluyen al páncreas como parte del síndrome hereditario de cáncer de mama, ovario y páncreas, ¿sí? Y ya empiezan a hacer la asociación de todos los genes que iban asociados a lo que es mama y ovario, y qué comportamiento está teniendo en páncreas y próstata, ¿sí? Volviendo a los estudios GWAS, que vamos a ver mucho, se están haciendo, son estudios poblacionales de lo que son mutaciones SNP, son pequeños cambios que estamos teniendo en lo que es el ADN, que son considerados mutaciones benignas, porque
tienen un menos del 5% de la frecuencia de aparición en la población normal, y se habla de que esas mutaciones están provocadas por el cuerpo para adaptarse a determinados cambios que vamos teniendo como seres humanos, ¿sí? A determinadas infecciones, a determinadas exposiciones a determinadas vacunas y todo eso. Eso hace que determinados países estén haciendo estudios con esas mutaciones y están tratando de ver si puede asociarse estas mutaciones, ¿sí?, a lo que es la susceptibilidad del cáncer. A qué determinado tipo de población es más susceptible por las mutaciones benignas, ojo, benignas, que presenta a determinado tipo de cáncer, ¿sí? Volviendo un poco a esto, es lo que les hablaba a ustedes. Nosotros tenemos que tratar de tabular también si el paciente presentó un cáncer de mama y hay algunos familiares con ovarios, qué probabilidad hay de que los genes que estén implicados puedan llegar a tener alguno de los otros tumores que presenta el síndrome. Tabulamos el riesgo, hablamos con el paciente, le explicamos la probabilidad, si es un bajo riesgo y es el porcentaje de la población normal, realmente muchas veces no le pedimos el panel hereditario. Un moderado riesgo que hace una agregación, pero no hay mucha consistencia en la presentación del fenotipo del cáncer en la familia, y lo que es de alto riesgo, en lo cual lo vemos y decimos, esto es un cáncer hereditario de acá a la China, como digo yo, y bueno, empecemos a buscar qué gen es el que está alterado para poder ayudar al paciente y a su familia. Siempre el motivo por el cual hacemos esto es tratar de ayudar a la paciente en el pronóstico de su enfermedad. No lo podemos hacer el trabajo solo, ¿sí? Siempre hay que hablar con el médico que está atendiendo a la paciente, con el oncólogo que la está derivando, ¿sí? Si tiene sospecha de algo más, si está pensando en alguna otra cosa, o muchas veces ya vienen con una nota de derivación del oncólogo diciendo, mira, quiero saber esto porque necesito ver si la puedo tratar a la paciente con esto o no. Tratamos de ver si descubrimos qué alteración genética tiene, qué probabilidad tiene de transmitirlo a su descendencia. La posibilidad de hacer ese diagnóstico genético específico nos ayuda a trabajar no solamente con la paciente, sino con todos los otros integrantes de la familia. Tratamos de ver de los que están afectados qué tipo de seguimiento y vigilancia, si hay que hacer alguna intervención temprana, si la paciente va a ir a alguna cirugía profiláctica, si puede ir a algún tratamiento de quimioprevención o no. Les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos nomás de informes hereditarios, porque hay gente con distinto nivel de formación en esta charla, y tenemos que las mutaciones hereditarias pueden ser positivas, variantes de significado incierto, polimorfismo. Este es un prototipo de panel hereditario que nosotros pedíamos en el 2018 en lo que es el CEMAFE, que era un convenio que había con la provincia, en el cual teníamos determinada cantidad de genes ya preestablecidos, y cuando queríamos agregar algún gen fuera de esto, teníamos que pelearnos un poco, a veces los lográbamos, a veces no, pero esto abrió de que podamos estudiar un montón de pacientes sin recursos y poder saber quiénes estaban mutadas o no y poder ofrecerle el tratamiento que correspondía. Este es un ejemplo de un informe en el que es negativo, esos genes no explican, digamos, lo que le estaba pasando al paciente. Es un significado incierto, es una mutación hereditaria en la cual algunos genes son nuevos, y muchas veces cuando uno empieza a buscar mutaciones hereditarias, en estos genes no hay tantos casos reportados, entonces las guías internacionales las ponen como de significado clínico incierto, porque no tienen una cantidad importante de pacientes que estén asociados al fenotipo del tumor que uno está buscando, lo que lleva a que nosotros cada 6 meses tengamos que volver a ver las bases de datos que buscamos y ver si la cambiaron de estadificación o no. Y cuando nos da positivo, que nos marca la ubicación, lo que va al costado del informe que yo les puse a ustedes, es el informe que va adentro, esa es la carátula del estudio, en el cual nos pone qué característica tiene el alelo que se encontró, si es en heterocigosis, si es en homocigosis, la ubicación, qué alteración proteica produce, y por qué es considerado de significado clínico, en este caso, por ejemplo, es un BRCA positivo. Estos son los estudios polimórficos que yo le hablo a ustedes, que son de los estudios Shigua, ¿sí? Normalmente muchas veces tenemos que exigirle al laboratorio que nos los mande, porque ellos consideran que como son benignos, el paciente no tendría por qué enterarse, porque no generarían ningún cambio
en el tratamiento que le hacemos, ¿eh? Así que eso lleva a varios mails que tenemos que pedir y decir, bueno, mandame por favor el anexo 2 del informe. También podemos solicitar en un paciente, por ejemplo, en el caso de este familigrama que les puse acá a ustedes, nosotros tenemos una paciente de 38 años que sabemos que es BRCA1 positiva, tenemos la mutación detectada, sabemos lo que está pasando en la familia y tiene una hermana de 36 años sana, no ha hecho la enfermedad. O sea que solamente lo que hacemos es en los integrantes de la familia, tanto en esa hermana como en el varón, es pedir lo que se llama el estudio de mutación puntual. Yo ahí en esa paciente ya no corresponde que le pidamos un panel hereditario completo. Si sabemos cuál es la mutación que está en la familia alterada, eso es lo que se debe de pedir, ¿sí? Es mucho más barato también, ¿sí? Les explico, uno tiene que ser cuidadoso con los gastos que ocasiona. Yo siempre digo que si vamos a gastar porque nos va a servir, gastemos, pero tampoco exigirle a las obras sociales hacer estudios por hacerlo, porque tenemos que cuidar el sistema que tenemos para nuestras pacientes. Estos son distintos laboratorios que ellos tienen ya paneles hereditarios organizados, ¿sí? Entonces cuando uno pone un panel hereditario y la sangre sobre todo va a salir afuera, el laboratorio manda lo que tiene organizado y uno trata de ver si encaja o no encaja lo que piden, lo que ellos tienen, y si no, tiene que hacer un pedido diciendo, bueno, no, este panel me sirve, pero tenéis que agregarme estos 2 o 3 genes que no están, y tratar de que lo hagan por el mismo dinero, ¿no? Que no aumenten el costo. Cuando tenemos la mutación vemos si es un gen de alta penetrancia, baja penetrancia, moderada penetrancia, y con respecto a eso nos sentamos a estimar riesgo de que hagan la patología a lo largo de la enfermedad. Son todas tabulaciones de riesgo de valores, ¿sí? Nosotros en determinados genes sabemos que a lo largo de la vida tenemos un 100% de probabilidad de que el paciente lo haga. En el momento el cáncer lo va a hacer, porque son genes de alta penetrancia, que llevan entre un 80 y un 100% de pacientes. Con los de moderada penetrancia nos lleva a ser bastante, hay modelos predictores que utilizamos para ver qué probabilidad hay de acuerdo a los antecedentes familiares, al fenotipo. Uno carga un montón de datos y dice, bueno, este es el porcentaje de probabilidad de que esta paciente lo haga a lo largo de la vida. Con eso tenemos que juntarnos con el paciente y explicarle, tenés un 50% de probabilidad, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que no deberíamos de hacer, ¿sí? Eso tiene que ver con el informe que nosotros elaboramos. Les traje una foto, esta es la unidad funcional de mama del CEMAFE, normalmente nos juntamos los viernes, es un ateneo multidisciplinario en el que participa el servicio de oncología, el de ginecología, el de mastología, la psicooncóloga también está presente, ¿sí? Y tratamos de discutir todos los casos, todos los cánceres que aparecen en la unidad, con sospecha de síndrome hereditario o sin sospecha de síndrome hereditario, ¿sí? Muchas veces detectamos, cuando empezamos a hablar ahí en el Ateneo, mira, esta paciente que ya la vieron, la biopsiaron, a veces llegan ya operadas, llegan en un estadio 2, 3 de la enfermedad, ya hicieron una primera línea de quimio, están con una segunda línea, puede ser que esté mutada por la forma en la que está respondiendo, por cómo vino su enfermedad o no, y por ahí decidimos hacerle el estudio hereditario no solamente al principio, ¿sí? Uno puede hacer el estudio hereditario en cualquier momento de la evolución de la enfermedad en el paciente. Así haya pasado años en que la paciente hizo ya el diagnóstico, el tratamiento y supuestamente la tenemos curada, pero por la presentación y la edad, ustedes recuerden que en el país, en el 2016 solamente podíamos pedir BRCA1, teníamos que esperar 30 días para pedir un BRCA2. 2017, cuando se abre todos estos consorcios de paneles multigenéticos, hizo que sea mucho más fácil, que en un solo panel de secuenciación a los 60 días podamos tener, como es el día de hoy, más de 500 genes estudiados. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Tratar de determinar si el paciente que tenemos adelante nuestro es un paciente que está atendiendo un síndrome hereditario, necesita un tratamiento diferente del resto de los pacientes, ¿sí? Y necesita que nos pongamos de acuerdo todos qué vamos a hacer con esa paciente y con la familia, y tener una comunicación entre todos los que estamos hablando. Porque muchas son pacientes jóvenes, son pacientes que quizás quieran tener hijos, que han hecho el cáncer a los 25, 26 años, y cuando hayan pasado
8 o 9 años de su tratamiento, digan, bueno, yo tengo 35, 36 años, quiero tener un hijo. El poder hablar de la probabilidad de que esa paciente le herede la mutación a sus hijos también es muy importante, ¿sí? Todo esto es lo que hacemos en el informe final que yo les he explicado a ustedes, las recomendaciones individuales de cada paciente, las de cribaje que existen, que hay, que están aprobadas, que están autorizadas por el tipo de mutación hereditaria, por el porcentaje que tenemos de probabilidad de que el paciente haga un segundo tumor o no lo haga, ¿sí? Y el asesoramiento a los otros miembros de la familia. Normalmente tratamos de ir actualizando ese panel. Cuando tenemos una familia que ya tiene una mutación hereditaria, muchas veces nos encontramos con integrantes de la familia que no quieren hacerse el estudio hereditario, ¿sí? Pero cuando pasan 2 o 3 años, cambian de parecer, así que vienen pidiéndolo o les aparece alguna sospecha, diagnóstico de algún tumor que puede estar asociada a esta alteración genética y vienen pidiendo el estudio hereditario. Con respecto a las mastectomías profilácticas bilaterales y a las salpingoforectomías, puse esto porque hay varios trabajos en los cuales hay grupos de pacientes que son mutadoras BRCA que se niegan a hacerse la mastectomía bilateral, aunque sepamos, ¿sí?, que tienen muchas chances de bilateralidad, y hoy en día las obras sociales hasta dan las prótesis a las pacientes para que se lo hagan, y nos plantean de hacer lo que se llama un seguimiento de alto riesgo, ¿sí? Hoy, a esta altura del año, no estamos muy de acuerdo con que la paciente no se opere, sobre todo en las mutaciones de BRCA, porque sabemos la probabilidad que tiene de que haga el cáncer en la otra mama o no. No les puedo decir si en un tiempo va a cambiar esto y las opciones van a ser en que la paciente por ahí quizás no se haga la mastectomía y se plantea hacer seguimiento con algunos otros tipos de estudios. En el consultorio de asesoría genética del CEMAFE no solamente vemos tumores que tienen que ver con el síndrome hereditario de cáncer de mama, sino hablamos de lo que es colon, neuroendocrino, pulmón hereditario, páncreas, renal, tumores de columna, sistema nervioso, melanoma, gástricos. Les quiero explicar en qué situación está hoy la genética hereditaria. Perdón, voy a volver atrás. Hemos tenido varios trabajos importantes realizados desde lo que es diciembre hasta ahora, en los cuales hay bases genéticas internacionales que hacen lo que se llama reclasificaciones de variantes, ¿sí? ¿Vieron esas clasificaciones que nosotros teníamos como US? Que eran clasificaciones que tenían muy poca cantidad de gente afectada, entonces no sabían si eran benignas o eran malignas, y las tenían ahí como en un stand-by. Bueno, han sacado un montón de trabajos en los cuales empiezan a reclasificarlas. Así que nuestro trabajo desde enero, febrero, les diría, es buscar cada una de las pacientes que teníamos con BUS. Yo personalmente las tengo separadas en una carpeta, me es mucho más fácil, y volver a buscar mutación por mutación a ver si alguna de ellas cambió de categoría para citar a la paciente y decirle, bueno, mira, ahora la consideran de benigna, no te veo más, quédate tranquila, o la reclasificaron como maligna y tengo que reelaborar un informe explicando esto, y quizás la paciente tenga que ir a un tratamiento quirúrgico que antes ni siquiera nos habíamos sentado a pensar que hacíamos. Otra cosa, estos son todos los trabajos, ¿sí?, que han ido saliendo con respecto a las distintas mutaciones, distintos genes, agrupando gran cantidad de genes. Cada uno de estos tienen miles de mutaciones puntuales determinadas, cambiadas de estadificación, una reclasificación, ¿sí? Y esto es otra cosa que van a empezar a ver, sobre todo en Europa y en Estados Unidos se está utilizando mucho, es que sabemos que las mutaciones hereditarias actúan como activadoras de mutaciones que son somáticas en los tumores. Entonces muchas veces tenemos mutaciones que son germinales en el paciente, pero a medida que empieza la patología, el mismo tumor genera mutaciones que son somáticas, ¿sí? Y eso cambia muchas veces la respuesta a los medicamentos de los pacientes. Entonces, empiezan a hacerse distintas alteraciones que va haciendo el tumor, que tiene que ver con cambios, ¿sí?, en su ADN, que hace que sean resistentes a determinados tratamientos de drogas. Por ejemplo, en lo que es el cáncer de pulmón, de células no pequeñas, hay algunas mutaciones, por ejemplo, que están en lo que es el receptor del factor del crecimiento,
están muy bien identificadas, el número de exón, que sabemos que es mucho más frecuente en determinados tipos de pulmones, por ejemplo, en tumores como el fenotipo del adenocarcinoma. Y en lo que sabemos que es determinado, o sea, de acuerdo a esa mutación hereditaria, sabemos si va a ser respondedor o no respondedora a determinada droga. Por ejemplo, esos pacientes muchas veces son tratados con inhibidores de la tirosina quinasa, pero hay un porcentaje de esos tumores que en un determinado momento del tratamiento, el mismo tumor vuelve a mutar. Entonces se vuelve a rebiopsiar al paciente y se vuelve a estudiar qué mutación somática puede haberla hecha, porque muchas veces hacen una alteración bien localizada y ya hoy existen drogas para si la mutación hereditaria la tienen en un codón o en el otro codón, ¿sí? Entonces siempre se habla de inhibidores de la primera línea, de primera generación, de segunda generación, de acuerdo a lo que es la mutación que está teniendo el tumor. Ese es un mecanismo de resistencia que tiene el tumor para hacernos un poco más difícil el tratamiento de los pacientes, ¿sí? Hay traslocaciones de exomas, como la traslocación de la LK, traslocación del ROS, ¿sí? Que se dan los glioblastomas, y eso hace que muchas veces para el oncólogo sea más difícil el tratamiento del tumor, y a veces, de acuerdo a algunas localizaciones, es difícil volver a rebiopsiar a los pacientes. Así que muchas veces cuando hay un laboratorio que se hace en Europa que tiene que ver en los hospitales. En España, por ejemplo, ellos hacen la secuenciación de lo que son los genes hereditarios, pero a la vez agregan ya todas las mutaciones somáticas, ellos les llaman el PAN50, ¿sí? Que ellos están necesitando para ver qué tipo de tratamiento van a empezar con ese paciente. Así que es como que está un poco, sabemos que es hereditario, lo podemos identificar, pero a la vez vemos qué comportamiento está teniendo el tumor y la respuesta a los determinados tipos de tratamiento. Esto lo van a ver mucho más seguido, ¿sí? Sobre todo porque hay ya drogas dirigidas para determinadas mutaciones que son en determinadas genes, que tienen determinada alteración en tal codón, por ejemplo. Otra cosa nueva que van a escuchar, y cuando hacía esta diapositiva pensaba, qué lástima que tengo que poner la foto de este señor, que fue la persona que hizo conocer esta técnica, ¿sí? Porque lamentablemente lo utilizó para la manipulación genética de embarazos. Pero esta técnica cada vez la vamos a ver mucho más porque se está utilizando, ¿sí? En determinados pacientes que tienen mutaciones hereditarias y que sabemos que su herencia va a ser positiva porque tiene una alta probabilidad de que los hijos los tengan. Entonces el CRIP se utiliza como edición genética para que los hijos no tengan esa mutación hereditaria, ¿sí? Se hace una alteración genética de ese ADN o de ese gen que está alterado para que la enfermedad no se transmita, la mutación no pase a la herencia. Así que yo les explico esto, yo vi 2 casos de pacientes con mutaciones para el gen APC, que es una poliposis intestinal múltiple, con recursos para poder hacer esto en el país, así que ellos tomaron la decisión de que no querían que la enfermedad pasara a sus hijos, entonces hicieron sus hijos por fertilización, el primer hijo, ¿sí? Yo los vi en el primer hijo, para que les editen el gen APC y no pasarle la alteración genética que ya estaba detectada en uno de los integrantes. Bueno, muchísimas gracias. Así que los escucho, las dudas que tengan y lo que quieran consultar. Bueno, entonces abrimos un espacio de unos minutitos para que nos hagan las consultas por el. Aquí tengo la primera consulta, doctora. Bárbaro. Juliana Verguero. Bien. ¿Qué epidemiología tenemos en Argentina actualmente en estos cánceres? Mira, el Instituto Nacional del Cáncer tiene un registro que se llama RACAF, que es un registro en el cual participamos todos los que hacemos tumores hereditarios y tratamos de hacer lo que se llama un banco de datos de mutaciones hereditarias. Salió un primer registro en el 2017-18, ¿sí? Donde éramos muy poco los que habíamos empezado a reportar, y la del 2019, con este tema de la pandemia que tendría que haber salido ahora, la primera semana de marzo, aún no ha salido, pero sí hay un registro de mutaciones. Además,
nosotros podemos acceder a ese registro y ver si es muy habitual que esa mutación se dé en los integrantes acá en Argentina, ¿sí? Así que sí, sí hay un registro, ¿eh? Sí hay un registro. Cada uno de los médicos que ingresa a reportar tiene un código, y cada reporte se hace también con un código para que no quede registrado los datos del paciente. Estos son números de identificación. Cuando si ustedes quieren entrar a la página del Instituto Nacional del Cáncer, dentro del Instituto Nacional del Cáncer hay dos programas, uno se llama CITER y otro se llama RACAF. En el de RACAF se registran todos este tipo de mutaciones, porque lo que queremos hacer es eso, ¿sí? Poder decir, bueno, estas son las mutaciones más frecuentes, lo que hizo Colombia, ¿no? Y lo que hizo muchos países de Europa. Esto es lo más frecuente que sucede en nuestro país. Sobre todo ustedes piensen que la Argentina ha sido un país que se ha formado por inmigrantes, así que tenemos mutaciones que son mucho más prevalentes por ahí en la comunidad judía, que son prevalentes en los alemanes, en polacos, en los chinos también. Así que sí, es muy interesante poder saber cómo nuestra gente también fue heredando esas mutaciones. Perfecto, doctora, clarísimo. Espero haber respondido la duda. Sí, doctora, aquí entró otra consulta. Mariana Storani le consulta, Bien. ¿a qué se refiere con respuestas somáticas que influyen en la respuesta al tratamiento del cáncer? Uno de los mecanismos que tiene el tumor, cuando el paciente empieza a realizar la quimioterapia, y uno vemos un paciente y decimos, bueno, tiene una respuesta clínica importante, ¿sí? El tumor se achicó, está en un 90%. Ese resto de tumor que queda tiene la capacidad de generar una mutación en ese mismo tumor que se llama mutación somática, o sea, no es heredable. Las mutaciones somáticas suceden en esas células de ese tumor, ¿sí? Cuando ese tumor genera esa alteración somática, normalmente deja de responder al tratamiento oncológico que se le venía dando y nos obliga a volver a tomar una nueva biopsia de lo que quedó de tumor y tratar de ver qué mutación hizo para cambiar la línea de tratamiento quimioterápico, ¿sí? Más o menos, ¿me entendés? Es uno de los mecanismos de resistencia que hacen los tumores a los tratamientos por quimioterapia. Por eso siempre se habla de que la mayoría de los cánceres son de tratamiento de muchas drogas. Es muy raro que consigamos que una sola droga sea para un solo tumor. Es muy raro que ustedes vean una quimioterapia con una sola droga, ¿sí? Más o menos, ¿vos me entendés, Mariana? Sí, sí, aquí le dice que sí, que perfecto, que entendió muy bien, Claro. gracias. A ver si hay alguna otra consulta por el canal de YouTube o por aquí. Por ahora no veo otra pregunta, no sé si alguien quiere escribir otra pregunta, otra consulta a la doctora. Esperamos un minutito. Sí. De paso les quiero avisar que en 15 días vamos a hablar de cáncer de colon hereditario, así que si les surge dudas entre esta charla y la otra y me la quieren hacer la próxima vez, no tengo ningún inconveniente. Aquí entra otra consulta, doctora. José Pisi, ¿qué diferencias hay de sobrevida global entre pacientes con cáncer de mamas luminales A y alteraciones del BRCA1 y O2 que son sometidas a mastectomía profiláctica y quimioprevención? No sé los porcentajes, la verdad no, José, no te voy a mentir los porcentajes. Sí te puedo decir que vos y yo lo hemos hablado de este tema, también de lo que son los... El doctor Pisi pertenece también a la unidad de, de mastología del CEMAFE, así que compartimos muchas pacientes con él. Yo creo que hoy ninguno de nosotros se va a arriesgar a una paciente que sea braca a no plantearse hacerse la mastectomía y cuando no quiera tener más hijos hacerle, eh, como es hacerle una ovarectomía bilateral, ¿sí? Porque sabemos que a lo largo de la vida va a ser el cáncer, ¿sí? Y tenemos la chance de que para colmo lo haga bilateral. Y con el tiempo, si lo hizo solamente en mama, tenemos la chance de que si creíamos que estaba curada de la mama, cuando pasen 10 años se nos aparezca con un tumor de ovario. El gran problema que tenemos nosotros es que los marcadores que tenemos para hacer el seguimiento de esa paciente, por ejemplo en ovario, no son tan fiables. Sea 125 y la ecografía ginecológica transvaginal es bastante pobre para decir esta paciente no va a ser
el ovario, me quedo re tranquilo, la verdad que no nos quedamos ninguno de nosotros tranquilos, porque estamos como esperando a ver cuándo lo va a hacer el paciente, ¿sí? Sí sé que hay trabajos que han hecho esto, que ya le he explicado a ustedes, hay pacientes que no se quieren hacer la mastectomía y se hacen lo que es el seguimiento de alto riesgo, pero la mayoría a lo largo de la vida hacen la patología, ¿sí? Por ahí nosotros, si ya la tenemos con un primer cáncer y nos sentamos a decir, bueno, si va a ir una mastectomía de una mama, aprovechamos, hacemos la mastectomía bilateral y nos quedamos tranquilos, eh, uno está un poco más tranquilo, les digo la verdad, uno está como más relajado en lo que es el seguimiento del paciente. Ya después me tendré que quedar viendo, digamos, si le pido la videocolono para ver si el BRCA hizo pólipos. Recuerden esto, el BRCA da adenocarcinoma de colon, ¿sí? Hacen poliposis atenuada, así que son pacientes que deben de ir a videocolono cada 2 o 3 años, dependiendo de la cantidad de pólipos que tengan, para que no me hagan el cáncer de colon ahí, como el control también dermatológico con respecto a lo que es el melanoma hereditario, ¿sí? Pero ya el porcentaje de esas patología es mucho menor, ¿sí? En un BRCA yo tengo un 50% de que me haga el cáncer de colon. No es lo mismo que con el cáncer de mama y ovario, que más del 80%. ¿Eh? José, más o menos, ¿sí? ¿Entendimos? Sí, sí, gracias, le dice José Pisi. Doctora, Bueno, tengo 3 consultitas más, las leo en el orden que fueron ingresando. dale, Aquí le leo una que entró por el dale, canal de YouTube, porque también estamos transmitiendo por YouTube. dale, Verena Araujo bárbaro. le consulta cuáles son los criterios para estudio genético. Eh, yo siempre, a ver, si yo tengo la sospecha de que la paciente está teniendo un síndrome hereditario, ¿sí? Porque en los antecedentes familiares el cáncer es muy frecuente y tengo la paciente que está delante mío sana, yo trato de buscar un integrante de la familia que haya tenido la enfermedad, de la sospecha mía y esté vivo para estudiar a ese paciente. Siempre si yo busco una mutación hereditaria de cáncer, tengo que tratar de hacerlo en el paciente que haya tenido la enfermedad porque tengo mucho más chances de encontrar la mutación hereditaria. Ahora, puede pasar, yo tengo una paciente que estoy estudiando ahora donde todos los integrantes de su familia tiene 3 hermanos, ella está sana, ¿sí? Tiene 3 hermanos de su familia muertos por cáncer de páncreas, su madre fallecida por cáncer de páncreas, y no le digo a los hermanos de lo que son la madre, la mayoría todos fallecidos por cáncer de páncreas. Ella está sana. Ahora yo le pregunto a ¿ustedes la estudiarían o no? Quisiera saber si la paciente tiene probabilidad de hacer un cáncer de páncreas y me tengo que adelantar a tratar de prevenirlo, detectarlo precozmente, porque sé que tiene una mutación hereditaria, y la verdad que yo ahí sí le pido. ¿Eh? Muchas veces nos pasa que son pacientes sanos, con una historia familiar muy importante, no hay ninguno vivo, y la verdad que yo sí le pido. Si puedo evitar que la paciente, con lo que le estoy pidiendo, prevenir que haga el cáncer, lo hago, porque en realidad estos estudios empezaron a hacerse en pacientes que ya tenían la enfermedad. Tenemos que pensar que estos estudios tengan que ser para prevenir la enfermedad, que sepamos quiénes están mutados, quiénes no, y a los que están mutados ofrecerles todo para que no hagan el cáncer. Esa es la idea de estos estudios. Eh, por ejemplo, en Londres, que tiene una comunidad mucho más chica, ellos están mucho más avanzados, ellos tienen muy bien estudiada su población, igual que Israel. Israel, ustedes recuerdan que hay mutaciones que son fundadoras de BRCA. Los BRCA de las mutaciones fundadoras lo piden como la glucemia, ¿sí? Se lo deben de hacer una vez en la vida cada uno. Ellos saben la cantidad de pacientes que tienen mutados o no, y dirigen todos sus estudios de control a esos pacientes que están mutados, ¿sí? Realmente hacen prevención con este tipo de estudios. No sé si más o menos respondí yo lo que me entendí, estabas preguntando. Sí, ahora, a ver, doctora, otra consulta. Sí, si le Ujú. respondió o no, bueno, que después el asistente me diga por el chat si entendió o si quiere. Sí, sí, no hay problema. Sí, 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 si no cualquier cosa, vos le das mi celular, no hay problema. Igual yo ahí les puse a ustedes mi WhatsApp. ¿Eh? Si acá El que tengo más tenga cualquier duda y quiera hablar, no hay ningún problema. sí, aquí tengo más consulta. Lo que sí, una pequeña aclaración. Cuando hagan las preguntas, traten de hacerla lo más clara posible, porque por ahí hacen abreviaciones que yo, que no soy médico, por ahí no las puedo leer, digamos, de la manera correcta. Así que disculpe si por ahí le doy alguna Pobre abreviación Darío. y nada que ver. Em, Está bien, no hay problema, no hay problema. Celeste Correa.
¿Qué factores inciden en que el cáncer se exprese uni o bilateralmente? ¿Cómo? Celeste Correa le consulta, ¿qué factores inciden en que el cáncer se exprese uni o bilateralmente? Uni o bilateralmente, Y si hay mira, uno de algún los factor que incide que sea factores uni o tiene que ver bilateral. con el tipo tumoral, ¿sí? Nosotros sabemos que los lobulillares, ¿cómo? Para que no se cortó y me quedé a la mitad. Sí, doctora, ¿me Hola. escuchó la pregunta? Hola, ¿me escucha? Repetime la pregunta, repetime que me quedé a la mitad. ¿Qué factores inciden en que el cáncer se exprese unilateralmente o bilateralmente? ¿Qué factores no sé qué? Después de factores no te escuché. Inciden, Ah, para que el paciente haga un cáncer bilateral o no, claro, ¿sí? sí, Sí, sí. ustedes recuerden que las alteraciones hereditarias, la genética, los BRCA, por ejemplo, el tumor está en todas las células. Tiene muchísimas más chances para que lo sea. Y determinados fenotipos tumorales tienen una presentación clínica de bilateralidad. Yo tengo más chances que un triple negativo, que un lobulillar me haga un bilateral, o que un adenocarcinoma, por ejemplo. Tiene que ver con el mecanismo, el fenotipo de expresión. Lo mismo ustedes tienen que pensar que hay un mecanismo genético que se llama penetrancia del gen, ¿sí? O sea, yo en una determinada familia puedo tener la misma mutación genética en muchos integrantes y que no todos me hagan la misma presentación fenotípica del gen. Por ejemplo, yo esto lo veo mucho en los pacientes con poliposis intestinales, por ejemplo, ¿sí? El gen del APC, de poliposis intestinal múltiple, también da cáncer de mama, ¿sí? Es un gen muy importante, y en algunos integrantes de la familia hacen el cáncer de mama, entre otros hace el cáncer de colon y en algún otro me hizo el tumor desmoide. Y si yo los estudio a todos, tienen la misma mutación hereditaria, porque se busca la mutación puntual para determinar en la familia quiénes la aportan y quiénes no, pero fenotípicamente se expresó totalmente distinto, ¿sí? El gen. Entonces a veces es muy difícil saber qué probabilidad tengo yo de que en esta familia se presente de esta manera o la otra. Sí sabemos que trata de mantener una forma de presentación. Si yo tengo un BRCA y todos los integrantes de la familia de mi sospecha hicieron cáncer de ovario, tengo mucha más chance que la paciente que tenga adelante se exprese como cáncer de ovario, lo que no significa que no haga la prevención del cáncer de mama, más sobre todo en el BRCA, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí. Perfecto, doctora. Otra consulta de Florencia Peiró. En relación a la asociación de estos cánceres hereditarios con la posibilidad de Ujú, cáncer de páncreas, ¿existe recomendación ujú. sobre algún tipo de screening de cáncer de páncreas en estas pacientes? Sí, sí, por supuesto que está recomendado, sí, por supuesto que se hacen screening de esto, sí, si yo tengo una paciente BRCA mutada, tengo que determinar cada cuánto tengo que utilizar los mecanismos de imágenes, si pido resonancia, si no la pido, la tengo que contactar con algún médico cirujano gastroenterólogo que haga páncreas y decirle, mira, tengo una paciente que tiene una mutación en BRCA, te pido por favor organicemos un screening de este tipo de tumores, sí, por supuesto, lo mismo que con el dermatólogo que la va a seguir para mirarle los lunares por lo menos una vez al año para que no me haga un melanoma. Sí, sí, por supuesto que está indicado el screening. Y en BRCA, por supuesto que sí. Y miren, un tema muy importante es que la próstata. Yo siempre digo que nosotros nos olvidamos y siempre creemos que el BRCA solamente es en la mujer. O sea, el BRCA también puede dar cáncer de páncreas en el hombre también, cáncer prostático en el hombre, que es la principal manifestación en el hombre, pero también puede dar cáncer de mama en el hombre, ¿eh? Así que cuando yo tengo un paciente masculino mutado con BRCA, debo de pedirle, por favor, que se haga el screening de cáncer de próstata, de páncreas, de piel, y por supuesto el examen, por lo menos médico, palpatorio, con un mastólogo y que el mastólogo decida si lo va a querer seguir al paciente pidiéndole mamografía, pidiéndole ecografía, o si decide pedir una resonancia a ese paciente o no, de acuerdo a su examen, al volumen de la mama que tenga el paciente. ¿Mm? Sí, pero por supuesto que sí. Perfecto, doctora. Aquí Celeste Correa, que le había consultado sobre el cáncer unilateral o bilateral, Sí, le dice que fue súper sí, clara su respuesta. Muchas gracias. bárbaro. Otra consulta de Martín Bertoli. Pregunta, Dale, Martín, ¿cómo estás, Martín? el Martín le consulta, ¿existen estudios sobre biopsia líquida para seguimiento en pacientes con BRCA1 y 2 o alguna otra mutación? Vos sabés que
peleamos por la biopsia líquida, ¿no? Es una técnica que en Europa se está utilizando, sobre todo en esto que yo les hablaba a ustedes, cuando el tumor bien que hace la mutación somática y queremos saber, y muchas veces son tumores, por ejemplo, si tenemos pacientes con tumores cerebrales que no podemos estar biopsiándolo constantemente al paciente, ese tipo de ubicaciones, la biopsia líquida es súper interesante, súper importante, y en esos países, ustedes recuerdan que juntar muchos pacientes de tumores cerebrales para hacer un estudio multicéntrico es bastante difícil, ¿sí? Pero se está planteando la biopsia líquida como una técnica que debe de venir para quedarse y ayudarnos en estos pacientes, sí, sí, sí. Yo te digo la verdad, no pedí nunca una biopsia líquida, sé que hay laboratorios en la Argentina que sí, lo están haciendo como protocolos de investigación, pero sí es una técnica de la que cada vez se va a hablar mucho más, porque uno evita biopsiar al paciente, ¿sí? Y si nosotros tenemos un paciente que ya está operado, que se hizo una recidiva local y es muy pequeña, está en una ubicación que es muy difícil, el paciente tiene comorbilidades para volver a llevarla a lo que es un quirófano, la biopsia líquida, sí, por supuesto que es una técnica que creo yo que nos serviría muchísimo. Eh, Nosotros trajimos el año pasado, en una de las charlas que hicimos en el CEMAFE, un médico de Buenos Aires que trabaja mucho en este tema de biopsia líquida y trabaja para el laboratorio que yo sé que las está haciendo. Ojalá podamos, y habíamos organizado que venga ahora en abril al CEMAFE para volver a hablarnos del tema, y con este tema de la pandemia fue suspendida, pero creemos que el año que viene la vamos a volver a traer para que nos comente las novedades con respecto a esta técnica. Pero sí, 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 por supuesto. Clarísimo, doctora. Otra consulta tengo de María Carolina Milka. Ella consulta, Ujú. ¿a qué edad se le ofrece el asesoramiento genético a una paciente con antecedente de primer grado de cáncer de mama? ¿Y el de colon? Qué buena pregunta. Eh, a ver, les voy a presentar tres situaciones diferentes. Si tengo una paciente que es menor de edad, por ejemplo, tengo la mamá que está afectada con un BRCA y tiene hijos de 8 o 9 años, yo realmente le digo que esperemos, ¿sí? No está, no es, el BRCA normalmente tiene una presentación en gente más grande, es muy raro que la presentación sea en chicos. Si yo tengo una familia con una poliposis intestinal, está indicado a los 9 años ya hacerle el estudio genético de mutación a los chicos y hacerle videocolonoscopía todos los años intentando sacarle los pólipos que aparecen para preservar lo que uno más pueda ese colon para que el chico llegue al desarrollo. Yo tengo pacientes de 8 años, mutadas ya, y que se trabaja con el hospital de niños, con el equipo de gastroenterología, y los chicos ya tienen organizado una vez al año, le hacen las endoscopías y le sacan la mayor cantidad de pólipos que pueden de los que son grandes. Cuando son muy pequeños los controlan. Si hablamos de mutaciones para una patología que se llama cáncer de tiroides familiar, que tiene un gen muy especial, ¿sí? Apenas nace el chico, si yo tengo una familia que sé que su mamá aporta esa alteración genética, apenas nace el bebé, que les digo, uno tiene que esperar, por ejemplo, un mes que haga todo el recambio de sangre para que nosotros cuando sacamos la muestra de sangre no estemos sacando ADN de la madre, ¿sí? Eso tenemos que esperar por lo menos 30 días. A veces esperamos un poquito, no mucho más, porque si el chiquito ese tiene esa mutación hereditaria, los chicos hacen el cáncer de tiroides antes de los 5 años. Entonces está indicada la cirugía a los 2 años. Se les hace la tiroidectomía completa y los pacientes toman la T4, que ustedes conocen, que ya viene en jarabe para los chicos. Así que la decisión de cuándo empiezo el screening o no de la paciente depende del gen, de la presentación, la edad de la presentación en la familia. Y hay otro tema que es muy importante y que la verdad que nosotros ahí siempre es todo un tema para nosotros los que hacemos asesoría genética, es el tema de la anticoncepción, ¿sí? Con respecto en hijas mujeres que llegan a la adolescencia y que necesitan tomar anticonceptivos y sabemos que la mamá está mutada, y tenemos un serio tema con respecto a darle anticonceptivos o no darle anticonceptivos sin tener el estudio hereditario en esas chicas. Que tampoco hay trabajos tan claros que digan de que prevendría algún cáncer, dicen, ¿no? Dicen que prevendría el cáncer de ovario, pero en realidad sabemos que no nos previene el cáncer de mama. Entonces, ¿qué hacemos con
esa chica si no la tenemos estudiada. Le damos pastillas anticonceptivas o la estudiamos porque la mamá quiere saber qué hacer, y ahí definimos de qué manera se va a cuidar esa chica a lo largo de la vida con respecto a anticoncepción. Así que eso es lo que hace muchas veces que vayamos cambiando si lo estudiamos más joven o esperamos un poco más. Sí. Perfecto, doctora. Muchos agradecimientos. No tengo más preguntas. Jean Ferreira, somos clara la respuesta. Florencia Peiró, muchas gracias por la respuesta, doctora. Martín Bertoli, excelente, muchas gracias, doctora. Francisco Gerardi también, excelente disertación. No tengo más consultas, doctora, así que si quiere puede redondear y quiere decir algunas palabras finales. Bueno, chicos, les quiero agradecer que se hayan sumado a esto. Los espero para que hablemos de colon, que es mucho más florido, tenemos mucha más información ahí para brindarle, porque en colon es uno de los órganos que más he estudiado y que más se sabe, así que, y las dudas que les surjan desde esta charla a la otra, bueno, yo no tengo ningún problema en contestárselo. Les dejo mi WhatsApp, no tengo ningún problema en que me escriban, así que bueno, les deseo muy buenas noches y que descansen el fin de semana. Están entrando muchísimos agradecimientos, doctora. Excelente. Bueno. Claudia Andrade, Patricia Ferrero también, excelente exposición. Bueno. Joaquina Cayat, genial, orgullo para nuestra ciudad. Muchísimos agradecimientos tanto por el canal de YouTube. Mercedes Añudo, gracias, excelente. Y muchísimos agradecimientos, doctora, fue muy clara su exposición. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Que descansen y que tengan una buena semana, la que viene. Por lo menos que esté más tranquilo en esta ciudad. Bueno, doctora, entonces en el nombre del CEMP y del Colegio de Médicos de Santa Fe, le agradecemos mucho por esta presentación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo webinario. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Dale, que estén muy bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora.